Estimados oyentes, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos en esta nueva puesta en el aire de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 2 de junio del 2026. Posible, como siempre lo expreso, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Diana Álvarez y a la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy al asesinato de un militante peronista de la ciudad de Rosario, que ocurrió allá por octubre del 73. Me estoy refiriendo al compañero Constantino Rasetti. Minutos después de las 21 del 13 de octubre del año 1973, en el corazón del barrio Casiano Casas, en Anchores y Araos, de Rosario, la seccional 10 del Partido Justicialista iniciaba la cena con la que festejarían la asunción de la tercera presidencia de Juan Domingo Perón. Hasta allí llegaron Nélida Gitrón de Rasetti, su esposo, el entonces vicepresidente del Banco Municipal de Rosario, Constantino Rasetti, y uno de sus 3 hijos, Luis, de 21 años. Formaban parte de un grupo de casi 150 comensales convocados por la Unidad Básica Coronel Coborno, en homenaje a aquel militar peronista que muriera en el levantamiento de junio de 1956 y que terminara en la Operación Masacre, así definida y descrita por Rodolfo Walsh. A eso de las 10 de la noche empezaron los discursos. El anfitrión, Luis Scarsini, dio la bienvenida e invitó al bioquímico Rasetti, de 58 años, para que se dirigiese al público. Hay que tener los ojos vigilantes, uno atento y puesto en la tarea de la reconstrucción nacional, el otro vigilando y mirando a nuestro lado para que se nos avise a dónde está la traición, dónde están los agentes del enemigo. Se los acusa a los muchachos de la juventud peronista, decía Rasetti en ese discurso, de ser rojos, y lo único rojo que tienen es la sangre que han aportado en pos de la liberación nacional. Nélida, su mujer, se dio cuenta que un grupo de hombres que se hallaba en la cabecera de la mesa no aplaudió. Cuando Constantino volvió junto a ella, le comentó por lo bajo: no sé para qué nos invitaron acá. Después fue el turno de Anita Mercedes Faré de Mansilla, y el cierre le correspondió al entonces diputado provincial Juan el Chancho Lucero, uno de los míticos fundadores de las Fuerzas Armadas Peronistas, que tuvieron su bautismo de fuego en los montes tucumanos allá en Tacorralo. Lucero tampoco se sentía cómodo. Ahí estaba sentado López Quiroga y otros jóvenes que eran de la Concentración Nacional Universitaria, la CNU. Habían fundado el movimiento Tacuara, todos lectores del libro Mi lucha de Hitler. Eran de probada militancia neofascista, pero metidos en el peronismo, recordó Nélida. Cuando Rasetti en su discurso destacó la sangre derramada de la juventud peronista en la lucha por la liberación nacional y por una sociedad más justa, Lucero vio que en esa mesa hubo movimientos inquietos y cruces de miradas inocultables.
A la 1 de la madrugada del domingo 14 de octubre de 1973, la familia Rasetti decidió retirarse. Lucero lo abrazó, le contó lo que había visto en la mesa y le ofreció acompañarlo. Constantino Rasetti lo retó. El diputado provincial insistió, le pidió que no fuera desarmado, le quiso dar un arma, pero el vicepresidente del Banco Municipal no aceptó. Yo ya había sufrido atentados y desde el primero empecé a pensar que más que nunca a Dios hay que ayudarlo. Entonces me puse un poncho rojo y debajo una metra y 4 pistolas, rememoró Lucero. Rasetti se subió al Valiant, su auto, junto a su mujer y su hija. Anita Mercedes Fared y su esposo, Amado Ramón Mansilla, les pidieron que los acercaran a su casa. Los dejaron en San Lorenzo y Corrientes, de la ciudad de Rosario. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, la familia Rasetti llegó al domicilio de la calle San Lorenzo 2674. Luis, su hijo, abrió la puerta, fue hasta el comedor, encendió la luz y dejó las llaves sobre una mesita. Fue entonces que Luis escuchó los estampidos y los gritos de su madre. El jardín. En la ventana luce una flor su blancor. En la alcoba aquel enfermo repite con débil voz: te quiero. Solo el silencio le responde a su dolor. Y un violín decir parece cómo se muere de amor. Casita blanca con ventana al jardín, se oye muy suave a lo lejos la armonía de un violín. Es una camita blanca, una mesita, una flor, varias sillas distraídas que contemplan aburridas a una enfermita de amor eternamente. Una sonrisa por su boca se desliza, impregnada de dolor, y en su mirada serena y pura hay un libro de amargura y una novela de amor. Y en su mirada serena y pura hay un libro de amargura y una novela de amor.
Bien, dando comienzo a la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, nos íbamos escuchando al artista que hemos elegido para tal fin, en este caso a Floreal Ruiz, interpretando Cómo se muere de amor, un tango de Daniel Álvarez, acompañado, en este caso, por la orquesta de Alfredo De Angelis. Un sujeto amparado por la oscuridad le efectúa varios disparos a Rasetti de armas de fuego que hacen impacto y lo hieren mortalmente. No obstante eso, al ver la presencia de la señora, también le efectúa disparos sin dar en el blanco. Luego de esto, el individuo se da a la fuga, dice el expediente judicial. Sobre la calle se encontraron 7 cápsulas de proyectiles calibre 9 milímetros, un plomo de calibre ignorado y anteojos de color negro con vidrios recetados, anotó el entonces comisario principal Juan José Raffo, titular de la seccional séptima de la ciudad de Rosario. Era un hombre morocho, alto, con ropas oscuras. Me acuerdo que mi marido le dijo, ¿qué haces aquí? No tiró ni con una pistola ni con un revólver. Era una metralleta, contó Nilda Gitrón de Rasetti. Y dijo mucho más. Nunca recibió anónimos ni amenazas escritas o verbales, pero sí dijo que tenía temores de un atentado en la casa a los familiares. Me dijo que estaba marcado por bregar en la línea de la juventud peronista, pero que iba a seguir adelante hasta las últimas consecuencias. Repitió que en la cena ya citada de la unidad básica, Constantino no estaba a gusto. La primavera rosarina del 73 había sido herida de muerte. Constantino Rasetti había nacido en Pincén, departamento de General Roca, en la provincia de Córdoba, el 1 de junio de 1915. Formaba parte de una familia de 3 mujeres y 2 varones. A principios de los años 40, ya instalado en Rosario, se recibió de farmacéutico y luego de bioquímico. Militante original de grupos nacionalistas, Rasetti adhirió al nuevo movimiento surgido ese 17 de octubre del 45. Instalaron un laboratorio en el consultorio odontológico de quien fuera la compañera de toda su vida, ya citada Nilda Gitrón, 10 años menor que él. Rasetti ganó un concurso, por lo cual se lo nombró jefe de bromatología del puerto rosarino, cuando más de 15.000 personas trabajaban en sus muelles. Fue jefe de trabajos prácticos de semiología en la Facultad de Medicina y también colaboró en el Hospital Centenario. Se ocupó de construir el Círculo de Profesionales Justicialistas y junto a su mujer crearon el Centro de Distrito de Salud Oral 2 de Santa Fe entre 1946 y 1955. Luego llegarían las bombas de los aviones de la Armada, alimentados con combustible inglés para bombardear la Plaza de Mayo, el golpe del 16 de septiembre del 55, la desaparición del cadáver de Evita y la cacería de militantes peronistas. El peronismo era el hecho maldito del poder burgués, como lo expresara John William Cook. Aquella dictadura fusiladora no le perdonó su ascendencia y su declarada adhesión al peronismo. Fue preso junto a otros dirigentes rosarinos como Cela Muñoz y Tarico. En los calabozos de la jefatura de policía, en Santa Fe y Dorrego, recibía las visitas de su mujer y de sus hijos. Lo cesantearon en todos los cargos que había ganado por concurso. Adujeron incapacidad científica e inmoralidad política.
Cuando recuperó la libertad, hacia principios de los años 60, con el peronismo proscripto, Rasetti fue uno de los cofundadores de San Cristóbal Seguros, al mismo tiempo que brindaba sus servicios de bioquímico a la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica de San Nicolás, de los vitivinícolas y de la Unión de Trabajadores y Empleados de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. También Rasetti fue uno de los fundadores del Instituto Antirrábico de Rosario y de la Escuela Luis Braille para chicos ciegos. Alejarme y olvidar. Hoy que hay arrugas en mi frente, siento más la soledad. Tal vez al notarme avejentado, pensarás que vine a verte porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron a templar mi corazón. No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño, ni a que expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido. No es posible, vieja amiga, nuestras vidas acercan. Solo vine para verte nada más. Ya poco falta para irme con mi cruz a otro rincón. Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación. Será la emoción de mi partida, que quisiera darte un beso, aunque dejen en mi vida que tus lágrimas me invitan a besarte y a llorar. Solo vine para verte nada más. Real Ruiz, esta vez acompañado por la orquesta del maestro José Basso, interpretaba de Pedro Laurens y José María Contursi, Vieja Amiga. Eran tiempos de la CGT de los argentinos, de proletarización de la clase media y de acciones radicalizadas. El Gran Rosario era, en aquellos días, el segundo cordón industrial más importante de América Latina después del de San Pablo. Rasetti fue convocado por Perón a una reunión en España y otra en Italia. Era el máximo referente del justicialismo
en la ciudad considerada justamente la capital del peronismo. En 1969, estando en Europa, Rasetti se encuentra con Antonio Demesio Pizarro, otro dirigente del peronismo rosarino vinculado con los sectores ortodoxos. Le prestó 5.000 pesos y cada uno siguió su camino. Para la familia Rasetti el dinero ascendía a 80.000 pesos, pero más allá de las diferencias en cifras, Pizarro y Rasetti se volverían a encontrar en el corazón del huracán de esa interna peronista de principios de los años 70. Al doctor Rasetti lo separaron del movimiento por inconducta partidaria y por tener nexo con gente comunista, diría Pizarro ante los tribunales provinciales rosarinos en noviembre de 1973. Aquella expulsión se dio en cumplimiento de instrucciones precisas del general Perón de no mezclar al movimiento con ningún movimiento extrapartidario, sostuvo Pizarro, quien fuera delegado del Movimiento Nacional Justicialista entre 1968 y 1971 en la ciudad de Rosario. Rasetti fue defendido por el abogado Juan Bernardo Iturraspe, y no solamente recuperó su lugar dentro del peronismo rosarino, sino que a fines de los años 60 se lo señalaba como el seguro candidato a la intendencia cuando se recuperase la democracia. Su hijo Carlos recordó ante la justicia que en la faz política, por el lado sindical, no era mirado con buenos ojos por algunos dirigentes y que es de conocimiento público, decía su hijo, que en cierta oportunidad fue provocado por parte de Pizarro y de Bonino, es decir, los hombres del peronismo ortodoxo rosarino. Así, cuando el general decidió que el candidato a gobernador fuera Carlos Silvestre Begnis, Rasetti decidió rechazar la posibilidad de conducir la intendencia rosarina. Su paso al costado, sin embargo, no lo convirtió en un desplazado de la arena política. Era el principal referente para la marea humana que confluyó en la llamada juventud peronista y en forma paralela su conducta era respetada por los demás sectores internos. Al asumir Héctor Cámpora la presidencia de las Naciones el 25 de mayo de 1973, al doctor Constantino Rasetti le devolvieron todos los cargos y le quisieron pagar lo adeudado en materia de salarios y aportes a la obra social. El bioquímico los rechazó. Le parecía inmoral hacerle pagar a la ciudadanía una deuda generada por quienes usurparon el poder desde 1955. Nelida Gitrón, su esposa, fue desplazada de su cargo en la obra social de la Unión Obrera de la Construcción, y allí se vio la mano de los sectores políticos que estaban por detrás de poderosas organizaciones sindicales. Aunque las diferencias florecían en las distintas seccionales rosarinas, dos grandes bloques discutían el manejo del peronismo en la ciudad, abrazada por ese río marrón. El que se constituyó alrededor del Sindicato de la Carne, cuyos principales representantes eran Osela Muñoz y el entonces ascendente Luis Rubeo, y la Juventud Peronista, en la que confluían montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas y las agrupaciones de superficie. Estaban discutiendo el poder en la entonces poderosa municipalidad de la ciudad de Rosario.
agravio de tus labios que juraron y engañaron, embeleso de tu beso donde preso me quedé. Un zarpazo fue tu abrazo y tu piel de seda y raso, un infierno cruel y eterno donde el alma me quemé. El hastío con su frío y sonido en todo mío. Si quererte fuera muerte, el perderte morir más. Qué misterio es el cariño que en la cruz de tu abandono todavía te perdono y te quiero mucho más. Clavaste sin temor con toda el alma la traición y por la espalda un puñal. ¿Y para qué? ¿No ves que estoy herido y te sonrío? Que aún te llamo cielo mío y que aún beso tu puñal. ¿No lo ves? Que pese a todo y contra todo en el cielo o en el lodo, oh, yo te quiero siempre igual. Maldecirte, no seguirte, no quererte, aborrecerte, libertarme de tus manos rosas frescas, no podré. Con un ciego tambaleo sin tu voz, sin tu sonrisa, sin brisa, tierra y todo me recuerda tu querer. Siempre arde noche y tarde esa antorcha de tus ojos. En tu pelo soy abrojo que pretende ser clave. Como hiedra que se aferra a la piedra inevitable de tu amor, inolvidable el aferrado me quedé. ¿No ves que estoy herido y te sonrío, que aún te llamo cielo mío y que aún beso tu puñal? ¿No lo ves? Que pese a todo y contra todo en el cielo o en el lodo, oh, yo te quiero siempre igual. Escuchábamos Un infierno, un tango de Francisco Rotundo y Reinaldo Giso, en la voz de Tata Florial Ruiz, acompañado esta vez con la orquesta de Francisco Rotundo. El 1 de junio, de 1973, a días del golpe de derecha, que fue el nuevo regreso de Perón a Ezeiza, Constantino Racetti fue designado vicepresidente del Banco Municipal de Rosario. En el acta número 3595 del libro 33 de la institución, se puede leer que el intendente, Rodolfo Ruggeri, impuso en sus cargos a Emilio Ernesto Aufranc como presidente y a Constantino Racetti, segundo Araujo, y Manuel Vázquez como vocales. Se aprobaron créditos hipotecarios para la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario, la Unión Obrera Maderera y diversas donaciones a distintas instituciones. Recuerdo que FAP, Montoneros y Juventud Peronista apoyamos al doctor Constantino Racetti para que fuese vicepresidente del Banco Municipal. Supe que Luis Rubeo acusaba a Racetti de que le había trabado un crédito, sostiene Juan Lucero, por entonces diputado provincial del peronismo. Racetti estaba destinado a controlar los créditos para los llamados sectores intermedios de la sociedad, según se desprenden de las actas del Banco Municipal, que por otra parte
nunca fueron tenidas en cuenta por la justicia provincial a la hora de atender el asesinato o de ocuparse o de tratar el asesinato de Rasetti. Evita presente junto al pueblo combatiente, decía el cartel de la Juventud Peronista, ese que colgó sobre la calle de San Lorenzo al 2600 a las pocas horas de conocerse el asesinato de Constantino. Un peronista de la primera hora, auténtico, leal, insobornable, un romántico y un idealista. Estaba al frente, en la primera línea, en los momentos más difíciles. Abrazó la causa del peronismo en su juventud y fue un soldado de Perón en su movimiento hasta su muerte. En los instantes más duros, en plena época de la dictadura, cuando muchos estaban ocultos haciendo buena letra o pactando ventajas personales entre el enemigo, Rasetti estaba dando la cara en la calle con los jóvenes, con los obreros, levantando la bandera de combate por el retorno de Perón, por la recuperación de la patria justa, libre y soberana. Decía un documento conjunto de la Juventud Peronista Regional 2, la Juventud Trabajadora Peronista, la Agrupación Evita, la Juventud Universitaria Peronista, la Unión de Estudiantes Secundarios y la Agrupación Peronista 17 de Octubre, Marcial Martínez. Los funcionarios de la Facultad de Medicina decidieron imponer el nombre de Constantino Rasetti al aula magna, y lo mismo ocurrió en la Escuela de Psicología y Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía, porque entendían que el bioquímico asesinado era fiel intérprete del proceso de liberación de la patria, militante activo y luchador inquebrantable y ejemplo para la juventud. La Juventud Peronista de la Regional 2 denunció a los traidores infiltrados al servicio del imperialismo y prometía ser inflexible ante los que pretendían destruirla. Otro documento cargado de profetismo era el de la Asociación Gremial de Abogados y Procuradores de la provincia de Santa Fe, que decía o hablaba de la necesidad de poner coto al terrorismo de la antipatria, investigando y desmontando tan siniestra maquinaria de muerte. Esto es exactamente lo que no se hizo. La siniestra maquinaria de muerte continuaría su marcha. Contemplo de mi mesa la danza del recuerdo, París con su grandeza ahogando mis anhelos. De aquel que tú quisiste conservas cual la cruz, la danza que es más triste debajo el cono azul.
corazón, cansada de su mal. 20 años y un amor, y luego la traición de aquel que amó en París. Mariposa que al querer llegar al sol solo encontró la luz azul de un reflector. Bajo el cono azul, envuelta en el tul, gira tu silueta en el salón. Y yo desde aquí, como allá en París, sueño igual que ayer otra ilusión. No sé si te amé, acaso lloré, cuando te alejaste con tu amor. Triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador. ¿Acaso lloré cuando te alejaste con tu amor? Triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador. Acabamos de escuchar Bajo el Cono Azul, un tango de Alfredo de Angelis y de Carmelo Volpe, en la voz de Florial Ruiz, justamente acompañado por la orquesta del maestro Alfredo de Angelis. La causa 911, que contiene la agrupación de datos dispersos que solamente una generosidad intelectual puede llamar investigación sobre el asesinato de Rasetti, tiene solamente un cuerpo y 136 folios. El 5 de mayo de 1981 se dispuso el cese de toda orden de captura o pedido de colaboración. La carátula del expediente decía: juzgado de instrucción de la sexta nominación y 2 imputados, Miguel Ángel Minicucci y Juan Domingo Frutos, por el delito de homicidio cometido contra Constantino Rasetti. El lunes 15 de octubre de 1973 se iniciaron las actuaciones. El juez a cargo se llamaba Raúl Iturraspe y el secretario Jorge Baclini. La autopsia del cadáver la practicó el doctor Víctor Frigieri y el oficial ayudante que trabajó en los proyectiles encontrados, tanto en el cuerpo de Rasetti como en el Valiant 3, su automóvil, y en la calle fue Benedicto Matía, un hombre que con los años llegaría a ser jefe de la Unidad Regional 2 de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Alrededor de las 9 de la noche de ese lunes, el diputado Juan Lucero acercó una virome marca Morrison con capuchón verde y un pañuelo blanco con manchas de sangre que estaban sobre la vereda donde había sido asesinado Rasetti. Los policías que supuestamente habían protegido el lugar pasaron por alto esos detalles. En las primeras páginas del expediente se leía con insistencia que no había testigos presenciales. Esa misma noche, el entonces ministro de Gobierno de la provincia,
doctor Roberto Rosúa, se hizo presente en la comisaría séptima para saber qué cosas se realizaron. A casi 20 años del hecho, más en lo que hace a la fecha que estamos transitando, Carlos Racetti lo increpó a Rosúa, que nuevamente estaba al frente del ministerio, diciéndole: ustedes prometieron que iban a investigar hasta las últimas consecuencias y nunca hicieron nada. Son patéticos. Lo que pasa es que uno daba algunas órdenes y después la policía seguía otra. Fue la respuesta que le dio al hijo de Racetti el exfuncionario. El testimonio que más se repitió fue el de la mujer de Racetti, la odontóloga Nélida Gitrón, y la mayor cantidad de páginas se la llevaron los resultados de la pericia balística y las fotografías previas a la autopsia. El martes se presentó el martillero Ferrero, a quien le robaron el Torino Coupé horas antes del asesinato. Este fue un hecho que ocurrió justamente antes de la muerte de Racetti, que le robaron el auto a este martillero, diciendo que quienes lo asaltaban y le robaron todas sus pertenencias pertenecían al Ejército Revolucionario del Pueblo, cosa que después se probó que no era verdad, y que fueron justamente los dos acusados del homicidio quienes habían robado este auto. O sea que esa fue la única línea de investigación que se seguiría, todo lo citado. Aunque en las inmediaciones de la casa, Carlos Racetti encontró a 3 hombres en actitud sospechosa: Juan Carlos Juliet, Adolfo Silento y Enrique Rosito. Dijeron que estaban esperando 3 chicas que habían conocido en el Parque de la Independencia. Un día después, los 3 recuperaron la libertad. Aparecieron después las declaraciones formales de Américo Eusebio Ruiz, administrador del Club Casiano Casas, Luis Scaracini, secretario de Finanzas de la Unidad Básica Coronel Cogorno, y se pidió la citación del matrimonio compuesto por Anita Fared y Amado Mansilla, quienes fueron los que pidieron ser llevados por Racetti hasta su domicilio en San Lorenzo y Corrientes. Afuera es noche y llueve tanto, ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste, bebamos juntos, viejo amigo, dijiste mientras levantaste tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán.
¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Después quizás mordiendo un llanto, quédate siempre, me dijiste, afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste a llorar. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Por la vuelta, cuya autoría pertenece a José Tinelli en conjunción con Enrique Cadícamo, el gran Enrique Cadícamo, en la voz de el Tata, Floreal Ruiz, acompañado esta vez nuevamente por la orquesta del maestro José Basso. En la causa también declaró Elio Ludovico Pacor, secretario general de la Unidad Básica, y se mencionaba la aparición de un sobre dirigido a Angelita Pereira, domiciliada en San Juan 536 de Rosario, donde un supuesto comando peronista autodenominado José Rucci había dejado un panfleto. Aquí comienzan las curiosidades sobre estos panfletos que rodean o que rodearon el asesinato de Rasetti. En el expediente judicial se habla de ellos, pero no están, no se encuentran. La investigación periodística, realizada 29 años después de los hechos, pudo recién reconstruir los conceptos de algunos de aquellos panfletos. Después de declaraciones de Pizarro, incriminado por algunos panfletos anónimos en el asesinato de Rasetti, se cerraría la investigación judicial, aunque los anónimos seguían apareciendo en el expediente. Un escrito aseguraba que el matrimonio Mansilla, aquel que Rasetti había dejado en su casa minutos antes de su asesinato, se había ido a Buenos Aires luego de recibir el pago de $1.000.000. Otro texto anónimo, anotado en letra cursiva sobre una libreta de apuntes, mencionaba a hombres del Sindicato de la Carne como Cabrera, Ojos de Oveja Garbarino, Contreras, El Zorro Aguilera, José Piquito de Oro Echeverría y Garcilaso de la Etiquetadora. A Elio Pacor le preguntaron si había gente del Sindicato de la Carne en la cena del sábado 13 de octubre. Piensa que no han estado. Por lo menos el discente no los vio, expresa, y tampoco los conoce personalmente, contestó ante el comisario Ávila, un hombre que con el tiempo integraría el grupo de represores que comandaba el nefasto comandante de Gendarmería Augusto Fesset en la última dictadura. El 5 de mayo de 1981 se ordenó el cese de toda orden de captura o pedido de colaboración. El expediente iba al archivo de los tribunales provinciales y el asesinato de Constantino Rasetti ingresaba en ese territorio siniestro de la impunidad y del olvido. En la escasa cantidad de páginas no hubo una sola mención a la posible línea de investigación que habría su desempeño como vicepresidente del Banco Municipal entre junio y octubre del 73.
Tampoco se siguió con el trámite iniciado en el folio 111, que disponía la próxima citación de los integrantes del Sindicato de la Carne. Es llamativo que, habiéndose pedido la localización de estos hombres, nunca fueron llamados a declarar. A pesar de los careos entre la señora Nélida y su hijo Luis, con el matrimonio Mansilla, no se volvió sobre el rol que desempeñaron estas dos personas en la noche del asesinato. No hubo, además, voluntad de reconstruir, aunque sea, la lista de los comensales que participaron en la cabecera de la mesa que ocupó esa noche el matrimonio Rossetti. En forma paralela se dejaron de investigar las potenciales relaciones entre el matrimonio Mansilla, Pizarro y los hombres del Sindicato de la Carne. Es curioso que el contenido del expediente pareciera avanzar de acuerdo a los indicios que presentaban los volantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, en donde señalaban a los posibles asesinos de Rossetti y los distintos anónimos, pero sin embargo ninguno de ellos figuran en el cuerpo judicial, que por otra parte presenta una doble y hasta a veces una triple foliación. 3 veces mataron a Costantino Rossetti: en la madrugada del 14 de octubre de 1973, el 3 de septiembre del 74, cuando se ordenó el archivo, y durante la democracia, cuando sus viejos compañeros y admiradores prometieron reabrir el caso al formar parte de gobiernos nacionales y provinciales. No obstante lo dicho, creo que el caso se volvió a reabrir motivado por la actuación de su hijo Carlos, sin resolución alguna al día de la fecha. Al lánguido compás de un bal de Chopin, que amor te confesé sin ver qué más llamaba tu interés aquel bar. Por eso hoy mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás traerá mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al panal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho a tu seno los dos corazones latiendo a la par, y impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del valsear. Valena de salón, mi corazón también soñó sus alas de ilusión, quemó tenaz, quemó, girando en aquel bar de Chopin, borracho de pasión y ciego de querer, se lanza a tu atracción sin ver qué bar llamaba tu interés aquel bar.
Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al panal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho a tu seno los dos corazones latiendo a la par, frío impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano y en tanto mi acento moviendo en el lento girar del valsear. Finalizando, para decirlo mejor, la ilustración musical correspondiente al programa que ya estamos por concluir. Nos estamos escuchando El Viejo Vals, un tema de Charlo y José González Castillo, en la interpretación de este fabuloso dúo, compuesto por el Tata Frío Ruiz y Enrique Campos, acompañados por la orquesta de Francisco Rotundo. Resta decir que investigaciones posteriores pudieron determinar que el asesinato de Rasetti fue llevado a cabo por infiltrados de la derecha peronista o de la organización AAA en la juventud peronista de Rosario, vigente a la nutridamente populosa a la hora del hecho que acabamos de narrar. Con esto nos vamos a ir despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando pongamos en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Compañero Constantino Rasetti presente, ahora y siempre. Patria o muerte, venceremos más que nunca, es la consigna. Será, si Dios quiere, hasta el próximo martes. Gracias por su atención y a pasarla lo mejor posible. Chau.